Buenos días, tardes o noches, amigas y amigos que nos acompañan en nuestra tercera edición de nuestro podcast EAM Experts. En esta oportunidad estaremos tocando la parte introductoria de varios temas. Entre ellos, pues estaríamos hablando de ese gap análisis que podemos hacer, ese análisis de brecha que podemos hacer en temas relacionados a mantenimiento, el mantenimiento predictivo, qué necesidades se encuentran o encontramos en las distintas plantas relacionados a RCM, cuándo podríamos aplicar RCM o qué debemos de hacer para aplicarlos. Y este día pues nos acompaña nuevamente René Nazario, CEO de Visual-K, y también nos está acompañando el experto gurú chamán de gestión de activos, mantenimiento y confiabilidad, Jesús Siponte. EAM Experts. En nuestros episodios conversaremos sobre las últimas tendencias de EAM y temas críticos en el mantenimiento y rendimiento de activos. Y junto a nuestros expertos invitados, aprenderemos cómo transformar tu gestión de mantenimiento en ventajas competitivas estratégicas. Conéctate a los nuevos episodios en vivo o escucha los anteriores en todas nuestras plataformas: Blog Visual-K, LinkedIn, YouTube, Sugar, Deezer, Apple Music y Spotify. Suscríbete. Bienvenidos, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Qué gusto estar por aquí con ustedes el día de hoy. Un placer. Gracias, Salvador, por esa introducción y por siempre ahí ponernos en contexto y contarnos de qué vamos a estar platicando, sobre todo para que Jesús y yo no nos perdamos. Y para mí es súper emocionante porque tengo el gusto y el honor de compartir con una persona a la cual admiro y le tengo mucho respeto en su habilidad profesional. Además es un colegial, es un compañero de la universidad donde estudiamos, que salimos de la Universidad de Puerto Rico, que es Jesús Sipontes, con una vasta experiencia y con un pedigrí mucho más grande de lo que nosotros hacemos, y nos colaboramos y nos complementamos. Así que, Jesús, muchas gracias por tu tiempo. Bienvenido. Muchas gracias. Pues estoy muy contento de estar acá reunidos de nuevo con colegiales, ¿no? Personas que tenemos un trasfondo académico similar de nuestra alma mater, ¿verdad? Allá en el colegio de Mayagüez, en Puerto Rico. Muy contento de nuevo de estar con Salvador, que hemos compartido en varios congresos y también en las labores cotidianas. Ambos son de la misma universidad, ambos la misma carrera, ¿cierto? Ingeniería mecánica. Sí, señor. Sin mencionar años, sí. Somos de la misma carrera, de los mismos pasillos, de los mismos edificios, todo igual. Así mismo, yo creo que es interesante porque la vida está más unida y es más circular de lo que uno a veces piensa, ¿verdad? Jesús y yo venimos de backgrounds muy parecidos en el tema de estudiar en Puerto Rico, ser de allá, y obviamente las experiencias y los profesores que tuvimos ahí para que nos formaran académicamente. Y Salvador, interesantemente, fue un estudiante, un diplomado que yo di en la Universidad de Salvador. ¿Te acuerdas? En la UCA, Salva. Sí, claro que sí, ahí estuvimos. Creo que algo aprendiste y buena nota sacaste, ¿verdad? Entonces, y aquí estamos. Muchísimo. Y aquí estamos. Y entonces la vida da vueltas, porque Salvador también conocía a Jesús de los eventos en que han participado en conjunto, ¿verdad? Que entiendo que han habido varios eventos que han colaborado. Sí, en varios. Y uno aquí precisamente en El Salvador. Bueno, así que estamos, la colaboración entre colegas, entre amigos y bueno, con unos temas que nos apasionan mucho. Claro, así que la colaboración se basa sobre todo y pues reconocemos mucho valor de lo que aporta Jesús y su equipo de PDM Tech, en que pues en los temas puntuales sobre todo de ese conocimiento, ¿verdad? Muchas veces el cliente nos pregunta, mire, ¿cómo es la mejor práctica y cómo es la mejor forma? O hay temas conceptuales, ¿verdad? Que quisieran entender, mira, ¿cómo es la mejor forma de clasificar mis activos y en base a eso qué tipos de estrategias debería tener? Y yo creo que pues nosotros típicamente ayudamos en base a la experiencia, pero creo que, digamos, Jesús y su equipo aportan también un conocimiento muy vasto también en lo que él ha trabajado, estudiado y ha escrito, ¿verdad? También es autor, y pues eso realmente nos da a nosotros mucha tranquilidad, obviamente, y su experiencia
para también que esos servicios pues y ese conocimiento esté a la disposición de nuestros clientes. Precisamente, así es, ¿verdad? También nos topamos con personas o gerentes o profesionales de mantenimiento que nos preguntan, oye, ¿y esto será que aplica para mí? ¿Lo de RCM será que es buen momento para echarlo a andar? ¿O me espero? ¿O qué debo de hacer, verdad, para implementar este otro apartado de confiabilidad, etcétera? Entonces nos preguntan mucho y ahí nos ha ayudado muchísimo la guía y orientación de Jesús. Quizás, Jesús, danos un poquito en base a tu experiencia, digamos, si fuéramos a hablar con un cliente, ¿qué tú entiendes? ¿Qué es lo que tú escuchas normalmente en el área de mantenimiento, verdad? Y cómo esas conversaciones evolucionan, porque entiendo que tienes una vasta experiencia en la industria farmacéutica, has trabajado en generadoras, te conoces medio México, estás también en varias sesiones en Canadá. Contanos un poquito de ese background y realmente para enfocarlo hacia cómo tú lo ves y qué es lo que tú escuchas mucho con los clientes y las preguntas más frecuentes. Bueno, te prometo que va a ser cortito lo del trasfondo. Nos envolvemos hablando y terminamos hablando de la universidad otra vez. Mi trasfondo profesional, crecí en la industria farmacéutica. Allí estuve 10 buenos años en la industria farmacéutica, todo el tiempo trabajando en mantenimiento preventivo, mantenimiento predictivo, haciendo, por ejemplo, comenzando plantas nuevas, ¿no? Echando a andar plantas nuevas, etcétera. Entonces ahí estuve 10 buenos años, me certifiqué en predictivo, era ingeniero de confiabilidad y mantenimiento, muy buena escuela. Tuve la oportunidad de bien jovencito de trabajar en buenas escuelas. Luego comenzamos a trabajar consultoría y servicios en las áreas de ingeniería de confiabilidad y predictivo, y ahí es donde, como menciona René, pues hemos tenido la oportunidad de viajar mucho y estar en muchos tipos de industria. Hemos trabajado con la industria automotriz, hemos trabajado con la industria de petróleo, de oil and gas, hemos trabajado con la industria de alimentos, cementeras, plantas de agua, de tratamientos de agua, la industria de generación, y muchas otras que pues, se me olvidan ahora, ¿verdad? Pero tengo poco tiempo para ahondar en todas. Pero sí hemos tenido la oportunidad en nuestro equipo de trabajo, ¿verdad? De poder recorrer muchos tipos de industrias. Y como menciona, me pregunta René, ¿y qué has visto, no, en la industria? Pues mire, diferentes niveles de madurez en cuanto a la gestión del mantenimiento. Hablemos un poco de la gestión del mantenimiento, de la esencia del mantenimiento, de lo esencial, de lo básico del mantenimiento, de cómo está tu gestión de trabajo, cómo están tus backlogs, cómo está tu gestión de repuesto, cómo manejas la documentación, qué utilización tienes del CMMS, de tu sistema de gestión de mantenimiento, de tu software, ¿verdad? Por ahí te puedo mencionar, René, y creo que sin temor a equivocarme, Salvador, que la gente aprovecha quizás un 10%, 15% de todas las capacidades que tiene su sistema de gestión de mantenimiento, su software. Eso he visto, eso es un común denominador. Segunda cosa que veo muy, muy común es la calidad de los datos. Quienes pretenden utilizar el sistema porque tienen el deseo de utilizar el sistema, muy pobre calidad de datos. Y a veces la esencia, digamos que podemos decir que la materia prima de los análisis de confiabilidad son los datos de fallas. O sea, necesitamos tener buenos datos de fallas a la mano, documentados, que no tengamos que ir a un archivo por allá en el sótano a buscar todo el historial. Bueno, después que llegamos hasta el archivo encontramos que la información no existe, ¿verdad? Lamentablemente, pero que si existiera no tuviéramos que llegar allá. Pues también muy pobre información. Y me pregunta mucho Salvador y René, ¿y por qué no hay buena información? ¿Por qué cuando queremos hacer un análisis de Weibull, queremos hacer un análisis estadístico, queremos hacer un análisis de Pareto, de cuáles son los modos de falla más frecuentes, no aparece la información? Bueno, yo le digo a las personas, recuerden lo siguiente,
trabajamos en mantenimiento, no somos poetas, no somos escritores. La gente de mantenimiento somos gente que nos gusta laborar, que nos gusta trabajar. Venga, acabamos de reparar aquí, de hacer el preventivo, venga el próximo. Pero no estamos ahí para sentarnos a escribir una historia, una novela, ¿verdad? Hubiésemos estudiado otra cosa. Quiere decir entonces que nosotros como ingenieros de confiabilidad, como gente de sistemas, tenemos que suministrarle, proveerle los medios a la gente de mantenimiento para que nos tenemos que extraer la información de forma sabia. Si usted tiene, por ejemplo, opciones, oye, hiciste una reparación de un motor, ¿qué encontraste? No espere que la persona le diga, no, los rodamientos están bien, palomea por aquí. El sello, había fuga por el sello. Marque por acá. ¿Cómo está? Marque por acá y haga un pequeño comentario. Con esa información, los ingenieros de confiabilidad hacen maravillas. Cuando damos cursos de ingeniería de confiabilidad, temas de reliability math, matemática de confiabilidad, la gente me dice, Jesús, y hacer un análisis tal es difícil. Y yo digo, no, más difícil es encontrar los datos para hacer el análisis. No es tan difícil. Ese ha sido más bien, veo muy buenas intenciones, porque hay las últimas tendencias del mantenimiento, hay mucha tecnología, el Internet de las cosas, o sea, hay tanto en el plato, pero hay que trabajar con los fundamentos, con lo básico, con la información, con las prácticas, con los entrenamientos, con las herramientas. Veo que la gente quiere volar lejos, ¿no? Que todo se haga a la distancia, que todo se haga en remoto, pero alguien tiene que ajustar la tuerca, alguien tiene que calibrar, alguien tiene que engrasar, eso no sucede de forma automática, alguien tiene que moverle y esa gente que le mueve necesitan buenas herramientas, necesitan información, necesitan procedimientos y ahí es donde llega la colaboración nuestra, ¿no? El destino nos unió de esa forma, ¿no? Algunos estamos trabajando con las implementaciones a nivel de piso, a nivel de predictivo, a nivel de RCM, los procedimientos, y se necesita quien maneje todos esos procedimientos, quien maneje todos esos presupuestos, quien maneje la información, quien suministre la tablet para la persona, ¿no? Y que queremos trabajar paperless, como nos decía hace poco un cliente que estábamos viendo. Necesito trabajar paperless, que la gente no tenga papeles, que la información le llegue rápido. Entonces, esas son las nuevas tendencias, resumiendo, del mantenimiento, y las dificultades son las mismas ahora, pero que de hace un tiempo, pero bueno, ahora pues tenemos más tecnología, ¿verdad? Claro, gracias por eso, Jesús. Y yo tengo una pregunta, Jesús, a ver, si vemos RCM y tú que empezaste desde el inicio con todos los análisis de vibraciones, entiendo que todavía siguen por ahí con esos procesos que son súper interesantes y poder atarlos a lo que va a crear, pero RCM para alguien que no conoce, ¿aplica para todos los activos? Eso es, para absolutamente todos los activos se aplicaría la metodología de RCM. Bueno, vamos a ver con qué se come eso, René, como dicen en nuestro país, como dicen en Puerto Rico. RCM es un proceso para determinar qué hacer, para que los activos hagan lo que su dueño necesita que haga en un contexto actual, en un contexto de operación actual. Así que es para determinar qué hacer. ¿Qué hacer significa mantenimiento? ¿Qué hacer significa modificaciones? Modificaciones significa modificación de máquina, modificación también de estrategias, modificación de hábitos de trabajo y modificaciones de entrenamiento, etcétera, y de procedimientos. Ok. RCM, si usted pregunta a qué le es aplicable, pues mira, le aplica a cualquier cosa. Me gusta mucho el enfoque. Nosotros, el compañero colega James Spignell y yo, pues tuvimos la oportunidad de escribir esta publicación, Reliability Center Maintenance Engineer, Practical Optimization of the RCM Process with RCMR. Es un enfoque de RCM dentro del contexto de la gestión de activos. Pero hay otros autores y yo los leo a todos. Y yo me tropecé con un libro hace poco que decía RCM can be applied to a thing.
Se puede aplicar a una cosa. Y una cosa es cualquier cosa. Ahora, RCM está destinado para activos de alta criticidad. RCM es un tanque de guerra. Me pregunta, estaba en España una vez dando un curso en el País Vasco, en la parte norte, y una persona que estaba en el curso me dice, pasa mi planta. Me convenció porque había una ruta histórica, me dijo, por allá pasamos por la ruta y todo, vamos a la planta un momentito para que me veas un problema, ¿no? Su problema era una válvula. Es decir, tenía un problema con una válvula y quería aplicarle RCM a una válvula. Me dice, ¿se le puede aplicar RCM a una válvula? Y yo, sí, pero estás utilizando un tanque de guerra para matar a un mosquito, dice. Ya, el tanque de guerra va a matar el mosquito, ¿verdad? Pero creo que hay una herramienta más puntual para resolver tu problema. Eso pasa con el RCM, Salvador, que la gente piensa que todos mis activos, todos mis problemas, todo lo voy a resolver con el RCM. Y Jesús, RCM es para activos de alta criticidad o activos críticos. Con RCM determino si el activo es crítico. Hay que utilizar unos pasos previos al RCM. Se utilizan los análisis de criticidad de activos, las evaluaciones de criticidad de activos. Asset Criticality Assessment, le llaman en inglés. El objetivo de ese análisis es precisamente el inventario de activos que usted tiene en su planta, pero la cartera de activos que usted tiene en su planta, clasificarlos ABC. Hay clasificación ABC, hay clasificación del 1 al 5, depende, ¿verdad? Algunas industrias utilizan ABC, otros utilizan del 1 al 5. La idea es saber cuáles son mis activos altamente críticos, medianamente críticos, de baja criticidad. ¿Y cómo se sabe eso? Pues de acuerdo a la relevancia que tiene ese activo para alcanzar las metas del negocio. Dice que tenemos que de momento desconectarnos de mantenimiento y conectarnos con los objetivos del negocio, ¿verdad? Con los CEO allá, como decía un amigo René en Puerto Rico, decía, con los dioses del Olimpo me voy a conectar ahora, ¿verdad? Para ver cuáles son los objetivos empresariales, ¿verdad? Sí, claro. Y de ahí nosotros, ¿verdad? Enfocamos nuestros activos, miramos nuestros activos y decimos, oye, este activo y este otro tienen la misma relevancia para yo lograr los objetivos de la empresa. Me voy a dar cuenta que uno va primero que el otro. Entonces, hay metodologías para ordenar esos activos y luego se prioriza la gestión del mantenimiento, entre otras cosas. La gestión del mantenimiento, la gestión de proyectos capitales, la gestión de los stocks, etcétera, ¿verdad? Entonces, con ese mismo cuidado, vamos entonces a desarrollar las tareas de mantenimiento, las tareas de rediseño, los proyectos capitales, etcétera, para nuestros equipos, de acuerdo a relevancia, de acuerdo a importancia, ¿verdad? Que tiene. Recuerde que en mantenimiento los activos no son nuestros, nosotros somos un departamento de servicios. El dueño del activo en operaciones es otras personas, ¿verdad? Y la criticidad del activo se determina basado en la relevancia que tiene ese activo para la consecución, ¿verdad? de las metas de la organización. Surge de ahí, seguimos hilando el tema, sale el tema de riesgo, ¿verdad? ¿Qué tanto riesgo hay si ese activo falla o no falla? Entonces el riesgo no es otra cosa que la severidad de que suceda esa falla por su probabilidad, que precisamente es lo que entra en el juego del análisis de la criticidad de los activos, hacer esa evaluación. Y cuando hablamos al RCM. Pero uno de los pasos del RCMR dentro de sí tiene unos pasos previos al RCM tradicional y unos pasos posteriores. Buenísimo. Y cuando hablamos de RCM, solo para los que no conocen, es decir, es Reliability Center Maintenance o mantenimiento basado en confiabilidad. Para los que no están enterados, la diferencia entre RCM y RCMR, ¿cuál es, Jesús?
RCM, pues es un proceso, como le mencioné, para determinar qué hacer, para que los activos hagan lo que sus dueños necesitan que hagan. El RCMR es el mismo proceso, pero ya dentro de la gestión de activos, dentro de la plataforma de la gestión de activos, donde se determina qué hacer antes del RCM. Por ejemplo, cuando yo conocí a Salvador, allá en El Salvador, en su país, yo estaba hablando, se recuerda, Salvador, de integridad de datos. Sí, correcto. Óigame, y yo hablando de datos, al lado de un gurú de datos aquí como Salvador. Entonces, yo hablaba de la importancia de la integridad de los datos como un paso previo a la implantación del RCM. Entonces, hay el RCM tiene 4 subprocesos. El primero de los subprocesos se llama pre-work, pretrabajo. Y el pretrabajo precisamente habla de la integridad de datos, que después que yo lo mencioné así brevemente y un poco después, Salvador dio una buena disertación de datos y de software y todo eso. La segunda parte es análisis de criticidad de activos, porque ambas cosas son importantes para priorizar el mantenimiento, para priorizar la gestión del mantenimiento. Luego, entonces, hablamos del proceso de RCM, contestar las 7 preguntas que dice un estándar internacional y todo eso, pero tenemos que ordenar la casa primero y preguntarnos el RCM en esta etapa, ¿verdad?, de la madurez que tengo ahora en la gestión de mantenimiento. ¿Vale la pena que empiece con eso o hay un trabajito previo que debo estar haciendo? Una vez en otro continente, ¿verdad?, que no es el nuestro, andaba por una planta haciendo una auditoría y me preguntan que si estaban listos para hacer RCM. Creo que le he comentado antes a René en alguna otra conversación que a Salvador no tenían sistema software, los equipos no tenían, las maquinarias no tenían un número de activo formal, eran como apodos, como decir, oye, voy a hablar con fulano, voy a hablar con Junior, voy a hablar con Junior, hágale a la bomba que está al lado del árbol tal, hágale el mantenimiento. El equipo de arriba, el del lado, ¿no?, el que está cerca de la basura, no, así pues, sí te llamaban los equipos, no tenían una enumeración. Entonces, vaya, sí veo mucha inteligencia y mucha habilidad en tu gente. O sea, tienes buenos mecánicos, tienes buenos electricistas, tienes buenos operadores, pero necesitas formalizar primero la gestión del mantenimiento un poco. O sea, necesitas números de equipo, necesitas tener un sistema de gestión, de mantenimiento, un software que te ayude a manejar todos estos datos. Los preventivos los tenían en Word, los tenían escritos y la gente iba con esa hojita y hacían los preventivos. Y todo lo manejaba una sola persona. El supervisor de mantenimiento, un pedido, él mismo hacía una orden de trabajo en Word. Así, entonces le mencioné, mira, vamos a trabajar con todo esto primero. Cuando ya tengamos en control administrativamente tu departamento, hablemos de RCM. Perfecto. Y una pregunta que nos hacen, Jesús, y cuando estamos hablando de RCM, ¿cuál es la mínima cantidad de datos o tiempo de datos que deberían tener? Digamos, ¿es 2 años, es 3 años, es 1 año? Si tú fueras obviamente me imagino que depende del activo, de la criticidad, pero si tuvieras que decir un número, ¿cuál sería? Pues mira, es bien interesante la pregunta y hay muchas respuestas y te explico por qué. El RCM se puede hacer a distintas etapas del ciclo de vida del activo. Mientras antes, mejor. O sea, si tú estás trabajando con una planta y apenas arrancado, ese sería un excelente momento para hacer un análisis de RCM. Hay ventajas y hay desventajas. La desventaja, no tienes experiencia de campo todavía con esos equipos.
estás hablando de potenciales fallas, pero no sabes cuáles son las fallas que están sucediendo de día a día. Pero si algo es cierto, Salvador y René, es que los equipos en algún momento van a fallar. Si algo es cierto es que si no los ves fallar, porque son equipos bien robustos, los vas a ver deteriorarse según pasa el tiempo. Así que cuando estamos ya en la etapa de operación y mantenimiento, ya que el ciclo de vida, ¿verdad? En operación y mantenimiento, nos ayudan obviamente los datos. Tener varios años de datos donde nosotros podamos ver las fallas que son recurrentes, tener los MTBF, claro, ¿no? Los tiempos medios entre fallas, a nivel equipo, a nivel modo de falla. Eso ayuda muchísimo al equipo de trabajo de RCM a poder calcular, determinar las frecuencias de las tareas, y eso, ¿no? Para eliminar el riesgo, para disminuir esos niveles de riesgo a niveles tolerables. Pero sí, el RCM-R está basado en, por ejemplo, fue como que una hipótesis a comprobar, ¿verdad? Cuando hicimos la tesis de maestría en ingeniería de confiabilidad, decíamos que el RCM podría ser complementado con análisis estadístico de falla, Weibull Analysis, y los datos que salen de las órdenes de trabajo son precisos, porque nos ayudan a entender no solamente cuáles son los modos de fallas potenciales, sino los que están ocurriendo, los que pasan de día a día, ¿verdad? Y si tenemos, lo bueno, cuando hablamos ya a ese nivel de detalle, en los análisis de mantenimiento, en los análisis de fallas, que con los análisis estadísticos no se necesita un número grande, digamos, un montón de años de data, sino que tengamos varios años de buenos datos, nos ayudan a refinar bien nuestras decisiones, ¿verdad? Conocer, poder afinar bien las decisiones que se toman en cuanto a tipo de tarea y frecuencia de las tareas. Ahora, mientras mejores datos, por más tiempo, mucho mejor. Y la gente dice, ¿y si no tenemos buenos datos hoy? ¿Qué hacemos? Óigame, lo mejor que puedo hacer es comenzar. Claro, a captar los datos. A tener buenos datos, a poder capturar datos a nivel modo de falla, poder capturar datos, y no tiene que ser tampoco para todo el mundo ni para todos los casos, equipos críticos. Todo eso es priorizado, ¿no? Vamos a priorizar la gestión del mantenimiento. Si comenzamos hoy, en un añito, 2 añitos, usted tiene una base de datos con una buena cantidad de información que le va a ayudar a mejorar la gestión de mantenimiento. Y si tiene un software que al toque de un botón le organiza los datos, le pone cualquier tipo de gráfico, le pone Pareto, le pone Weibull, le pone MTBF, disponibilidades, bueno, de eso me pueden hablar ustedes, René. Ese es el complemento perfecto. Buena información, buenas prácticas y buen sistema de gestión. Jesús, ¿y en tu experiencia hay alguna industria o tipo de industria que haya despegado más en tema de RCM, o es muy general, o tú has identificado que hay un tipo específico que está más crecido en RCM? Fíjate que tradicionalmente, si vamos a la historia del RCM, fue la industria de la aviación la que comenzó, ¿no? con el RCM. Todo comenzó con una necesidad, ¿verdad? La industria estaba pasando por unas necesidades importantes, no podían controlar fallas, tenían los gastos operacionales eran enormes, los gastos de mantenimiento eran muy exagerados, etcétera, y para básicamente tratar de viabilizar la industria, pues entonces empezaron a experimentar con el RCM, empezaron a estudiar cómo las fallas suceden. Estamos haciendo mantenimiento porque lo recomienda el manufacturero, pero cómo las fallas suceden, cuál es la anatomía de esa falla. Entonces, ahí pues lograron implantar el RCM, inventarlo. Luego, otras industrias empezaron a hacer experimentos con el RCM en los años 80. ¿Cuáles fueron esas industrias? Fíjense que la industria nuclear, pero la generación de eléctrica por nuclear, ¿no? Empezó
hacer experimentos con el RCM, le fue bien y lo adoptó. Otra industria que comenzó también por ahí, por los años 80, fue la industria minera. Y la industria minera comenzó a experimentar con el RCM en África, acá también en América, en Australia también se empezaron a experimentar con el RCM, lo adoptaron, les dio buenos resultados. Por A o B, la industria de la manufactura tardó un par de décadas en reconocer que el RCM les podía ayudar. ¿Por qué razón? Si ustedes fijan, las primeras industrias son industrias donde hay muchos retos en seguridad y medio ambiente. Hay riesgos enormes. Entonces, estaban buscando herramientas, estaban buscando metodologías que le ayudaran a poder abatir esos riesgos, poder disminuir esos riesgos a niveles tolerables. Pero cuando empezamos a descubrir, ¿no?, en la industria de la manufactura que también hay riesgos económicos, que podemos ser más productivos y demás, ya para los años 90, mediados de los años 90, empieza a moverse el RCM a estas industrias de más productos a granel, de más productos farmacéuticos, alimenticios, automotriz, etc. Y bueno, obviamente quienes llevan más recorrido, más tiempo, están más adelante, ¿verdad?, en la carrera, pero ya están entrando las demás industrias también a trabajar con el RCM. ¿Qué sucede? Hay algo bien importante, ISO 55000. Cuando surge en el año 2014, diciembre de 2014, la norma ISO 55000, 55001, 55002, una serie de normas de gestión de activos, empiezan a hablar de la gestión de riesgos como parte de la gestión de activos. Y ahí empieza, el RCM empieza a resurgir, ¿no?, de nuevo, como herramienta de gestión de riesgo. Entonces, se va a hacer de nuevo popular, ¿no?, el RCM, la utilización del RCM a nivel CEO, a nivel corporativos. Ya se entiende en muchas organizaciones que se necesita trabajar con los riesgos, disminuir riesgos. Y la misma norma ISO 31000 de la gestión de riesgos indica cuáles son un listado de herramientas para, digamos, identificar riesgos, para tratar riesgos, etc. Y aparece el RCM como una de las herramientas más poderosas. Hay varios, digamos, renglones de la gestión de riesgos que va desde descubrir, ¿verdad?, el origen del riesgo, la evaluación del riesgo, el tratamiento de riesgo, y RCM de la A a la Z cumple con todos. Entonces se populariza de nuevo un poco, ¿no?, el RCM. Y por ahí, pues, nos encontramos nosotros en esta generación, ¿verdad?, con esas herramientas que no son tan nuevas, son herramientas de los años. Se habla que el RCM es del 78, pero en realidad se comenzaron a hacer los primeros estudios en los años 60. Todavía no estábamos tú y yo, René. Eso es antes de nosotros nacer. Cuando empezaron con los estudios de... todavía no. En los años 60, comenzando la época del 60, es que la industria de la aviación comienza a estudiar la confiabilidad. Y ya decían, no, pues yo no me como el cuento ya de la curva de la bañera, porque no todo puede fallar como la curva de la bañera. Claro. Tienen que haber otras formas de fallar. Así es. Entonces, por ahí comienza el RCM. Más o menos ahí, esa es la trayectoria del RCM, cómo las industrias van por el RCM. Pero bueno, hay un precio a pagar. El RCM da tremendos beneficios. Si podemos hablar de beneficios, son innumerables, pero hay que hacerlo bien. Hay que implementarlo bien. Hay que hacerlo a quien lo merece en términos de criticidad de los equipos, a quien lo amerita, ¿verdad? Y bueno, es toda una estrategia que va acompañado de equipos multidisciplinarios de trabajo, de buenos sistemas de gestión del mantenimiento, de software. O sea, todo tiene que estar bien integrado para que esa iniciativa dé los frutos que se esperan. Y Jesús, una pregunta, ya que hay mucha curiosidad de parte de nuestros clientes. Nosotros vamos a comenzar a promocionar, pero entiendo que
hay muchos cursos que da PBM Tech, ¿verdad? Que podemos hacer, entonces nosotros vamos a estar promocionándolos, pero creo que una pregunta sería, deberían empezar también conociendo, ¿verdad? Las bases teóricas de cómo es, porque creo que al final es el principio. No sé si estás de acuerdo que ese es un excelente punto de comienzo. Claro, acá yo les hablo desde Toronto, Canadá. Está Conscious Reliability, que es un ente certificador en mantenimiento centrado en confiabilidad y temas en general de confiabilidad y de gestión de activos. Y digamos una empresa desea comenzar con esta jornada, ¿verdad? Con este viaje, con esta ruta hacia el RCM, hacia implantar RCM, a mejorar su gestión de mantenimiento, su desempeño, porque no es la gestión de mantenimiento, es el desempeño de la empresa, el desempeño económico de la empresa. Y es necesario la capacitación. Igual, René, yo le digo a las personas, la gente me dice, oye, me leí un magazine, me leí un artículo, tal, ¿crees que estoy listo para comenzar ya a hacer un proyecto de RCM? Yo le pregunto, ¿usted le confiaría su hijo, su familiar suyo, usted mismo, a un médico que tomó un curso de 6 meses por correspondencia pues no, igual tiene que haber un recorrido, tiene que haber una experiencia y todo comienza con entrenamiento. Entonces, nuestro enfoque en los entrenamientos es un enfoque práctico, donde las personas comienzan a trabajar con digamos, casos de su propia empresa. Primero se aprende a desarrollar un FMA correctamente. Se aprende un AMEF, también le dicen en español, ¿verdad? Análisis de modo y efecto de las fallas, compatible con un análisis de RCM. Se le empieza a hablar de lo que es un contexto operativo, de los requerimientos. Sí es muy, muy importante la capacitación para lograr éxito, especialmente para aquellas empresas que desean institucionarlo, ¿verdad? En sus empresas y hacerse autónomos. Hay empresas que aspiran a tener un departamento de confiabilidad o ya lo tienen, el departamento de confiabilidad, y quieren que la gente profundice más en los temas, que se hagan peritos. La capacitación es súper importante en este camino. René, ¿te recuerdas cuando tomamos los cursos allá de cálculo de la universidad, que había cálculo 1, claro, cálculo 2, cálculo 3, ecuaciones diferenciales, análisis numérico, y allá nos encontramos con el doctor Nemesegui en análisis numérico? ¿Te recuerdas de todo eso? Claro que con Palatingal, con toda esa gente por el camino, ¿verdad? En todas esas clases. Orticar, Balchambro, Orticar, todos esos cálculos y todas esas cosas. En el RCM y en la confiabilidad hay también diferentes niveles de conocimiento, diferentes niveles de cursos. Tomas un curso básico de RCM, eso te capacita para trabajar en un equipo de análisis. Eres miembro del equipo de análisis, ayudas a determinar modos de fallas, etc. Hay un curso avanzado que te enseña de matemática de confiabilidad y aprender los algoritmos de confiabilidad que acompañan a las decisiones del RCM. Hay un curso de facilitadores que te enseña a poder dirigir sesiones de RCM. Hay un curso de instructores que te ayuda a que seas un instructor de facilitadores, ¿verdad? Entonces, es todo un esquema de trabajo para que el peritaje vaya aumentando, ¿no? Y las empresas se vayan haciendo autónomas en la aplicación del RCM y de otras metodologías. Claro, es como que ir un fin de semana y yo no sé karate, a tomar un curso de karate esperando salir cinta negra, ¿verdad? Así que no va a pasar la primera. Y Salvador, ¿nos comentas un poco si para los futuros podcasts que estaremos ahí aprovechando el conocimiento de Jesús? Igual entiendo que vamos a estar publicando los cursos de Jesús en nuestras redes, ¿verdad? Porque creo que es algo de mucho valor para nuestros clientes. Si alguien tiene alguna recomendación o duda o un tema que quisieran que tocáramos, ¿cómo sería la mejor forma que nos los comuniquen? Sí, cómo no. Pues para aquellos que quisieran aportar, ¿verdad? Si tienen alguna duda, como decía René, algún tema que quisieran que estuviéramos tocando, pues pueden ver nuestro podcast en YouTube, también en el blog de Visual K. Estamos en Spotify, en Apple
en Apple Podcast, y ahí pues nos pueden dejar cuáles son esos temas, cuáles son esos requerimientos que tenemos, que tienen, y nosotros lo estaríamos tomando en cuenta para los futuros podcasts. Buenísimo. Pues aprovechando algo más y cerrando, no sé, Jesús, algún otro comentario, algún consejo para los que anden y quizás también solo mencionar que van a estar pues el listado, si alguien está interesado en lo que mencionó Jesús sobre los cursos, ¿verdad? En nuestro website van a estar ahí listados los nombres y la información de esos cursos. Gracias, Salva. Y Jesús, para el cierre, algún comentario, consejo para nuestros amigos que están interesados en ir conociendo y mejorando y entendiendo este esquema de RCM? Bien, les menciono que el RCM, cuando piensen en RCM, piensen en equipos multidisciplinarios. Cuando la iniciativa envuelve no solamente a mantenimiento, sino la gente de seguridad ocupacional, la gente de calidad, de control de calidad, la gente de producción, etcétera. Todos estamos unidos en ese objetivo, porque el objetivo del RCM es aumentar la utilidad del negocio, aumentar la ganancia del negocio, entonces mejorar la calidad del producto, mejorar el diseño, que la gente no se accidente, o sea, y dentro de los beneficios del RCM son muchísimos, están precisamente eso, una disminución significativa en la cantidad de accidentes, un aumento en la vida útil de los equipos, porque les restamos vida útil a los equipos con tantas intervenciones innecesarias, ¿verdad? Mejoramos las prácticas. Claro. Son muchísimas, quizás en otro momento podamos hablar bien específico sobre esos beneficios, pero sí les quisiera dejar por lo menos con esa idea de que sepan que el RCM está dirigido a equipos de alta criticidad y es llevado a cabo por equipos multidisciplinarios, porque tenemos que identificar riesgos y desafortunadamente la gente de mantenimiento somos muy inteligentes, somos muy conocedores, pero no tenemos todos los lados de la moneda, no tenemos toda la información de los riesgos de la empresa. Entonces necesitamos el complemento de la otra información sobre los riesgos para entonces determinar qué vamos a hacer para disminuir esos riesgos a niveles tolerables. El RCM no sustituye a nadie, no sustituye al predictivo, no sustituye al preventivo, no sustituye al correr hasta fallar, no sustituye al TPM. Por el contrario, los utiliza a todos cuando sea necesario en su momento puntual. Excelente. Pues Jesús, René, les agradecemos que nos pudieran acompañar en esta tercera edición de nuestro podcast. Jesús, sobre todo, muchas gracias por toda la información que nos has brindado. Siempre a las órdenes, siempre a las órdenes. Excelente. Sí, muchas gracias, Salvador, y a nuestros oyentes y demás. Nos pueden dar retroalimentación de lo que les gusta, lo que no les gusta, lo que quisieran escuchar en próximas ediciones. Y Jesús, muchas gracias por compartir tu conocimiento, tu tiempo y tu experiencia con nosotros. Esperamos y estamos seguros que va a ser de mucho valor para todos. Así que muchas gracias a todos. Un gran placer. Nos estamos hablando. Que tengan todos feliz día. Feliz día.